Es complicado, ma. Es complicado. Ni un adulto lo puede resolver. Qué complicada está la situación. Qué complicado que sos. ¡Wow! Complicado. Vamos a ver qué estamos diciendo y por qué nuestro cerebro lo tiene guardada esta palabra y nos obstruye todo aquello que nosotros podemos hacer libremente porque ya lo sabemos. Vamos a estudiar. La palabra complicado viene del que dice cómo, o igual al cómo, plica, que significa aplicar o réplica, en algunos casos te van a decir como réplica, y do o da, cuando dice complicado, complicada, viene de donar, hacer. Y si vamos a la palabra donar, significa acción del don. Entonces, ¿qué es lo que te complica ante una situación? Lo que se te complica es el cómo aplicas ese don o ese hacer o ese saber. Entonces la palabra complicado, al haber unido todas esas acciones en una sola palabra como complicado, hace lo que te muestra el hombrecito, un clic en el cerebro se pone como loco, a vos te duele la cabeza y terminas diciendo se me complicó. Se me complica o es complicado, todo eso. Y vamos a ver por qué. Sigamos recorriendo este camino para aprender a sacar esas cosas que nos enseñaron por siglos para poder manejarnos. Bien, vamos a la primera parte de la palabra complicado, el com igual al cómo. Esta palabra como, para empezar a mover nuestras neuronas, como muestra el hombrecito, empezamos a moverla, debemos decir qué cosa debo hacer. Entonces, si yo estoy estudiando matemáticas y tengo una actividad que me pidió el profesor de matemática y digo es complicado, me es complicado, entonces lo primero que me tengo que preguntar es qué cosa me es complicada. Y me va a decir no distingo si el más con un menos el resultado queda negativo o queda positivo. Entonces cuando empezamos a respondernos comenzamos a entender la actividad que estamos haciendo. Entonces lo complicado ya no es así. Ya comenzamos a poder resolver. Pero a su vez ese cómo también está con el qué. ¿Qué de pregunta? ¿Qué tengo que hacer para poder resolverlo? Y si yo voy a matemática, ¿qué tengo que hacer? Mirar ejercicios anteriores y ver cómo los resolví. Pongo el ejemplo de matemática, pero ustedes busquen los diferentes ejemplos y háganse estas preguntas. Y entonces van a ver que lo complicado es porque primer paso, que es el cómo, no lo supieron distinguir. Y ese cómo está basado en el elemento que vas a utilizar para resolver y en cómo, que va en el qué cosa, vas a mover de tu cerebro como neurona para recordar lo que ya sabes. Porque ese es el tema. El cerebro, yo siempre lo digo en todos los programas, es una computadora que guarda palabras claves. Entonces, en un ejercicio, vuelvo a matemática, ustedes pongan a la vida a su complicado a qué se refiere. Vuelvo al ejercicio de matemática. Si yo tengo conscientemente el cómo resuelto diciendo qué cosa me está complicando, el cerebro automáticamente dentro de todas las casillitas va a buscar aquello que se relaciona a lo que vos estás viendo y estás leyendo. Pero le tengo que dar la orden. El complicado aparece cuando yo no le doy la orden al cerebro o a la computadora CPU que vos conoces habitualmente
la orden. Por eso se complica. Entonces, primer paso, saber el cómo. Y el cómo va unido a qué cosa o el qué tengo que hacer. Y esas dos cosas me va a llevar al resto. Vamos, sigamos estudiando. Acá vamos a la segunda sección o segmentación de la palabra complicado. Vamos a la parte que dice plica, de aplicar o de réplica. Esta parte no la entendemos cuando no hemos resuelto a nuestra complicación el dónde del lugar, el cuándo o el cuánto de lo que estoy haciendo. Si ustedes ven la palabra replicar, termina en ar, nos está diciendo un verbo, o sea, una acción. Si yo digo que es una acción, lo que veníamos viendo, de qué cosa debo aplicar en esto que se me está complicando en este momento. Y yo dije matemática. Vamos a seguir con matemática. Más adelante voy a dar otros ejemplos relacionados a otras partes de la vida. Vuelvo a reiterar, esto se aplica en todo lo que vos vives. No solo matemática, no solo lengua, no solo ciencias sociales, ni ciencias naturales o la materia de tu escuela, sino en tu vida real. Porque en el amor, en la pareja, en el trabajo, esta palabra se utiliza mucho y es porque desde niño no hemos aprendido y no nos han explicado que esta palabra se mueve por 5 cosas fundamentales. 2, ya vimos en la palabra cómo, que es qué cosa y el qué, y ahora vamos en la palabra aplica, que es de aplicar, que es en dónde, del lugar, y es el cuándo o el cuánto. Vuelvo a matemática. Estábamos en el problema de matemática para resolver un ejercicio. Bien. ¿En dónde debo aplicar para tener un resultado positivo o negativo si tengo un número positivo y un número negativo para resolver en una ecuación, en un ejercicio de ecuación? Bueno, ¿a dónde tengo que ir? A lo que me dicen las reglas de ecuaciones. Y las reglas de ecuaciones dice que todo se basa. Si tengo un positivo y un negativo en una multiplicación, el resultado va a ser ¿qué? Y ahí te dice. Después te dice, si tengo en una ecuación dentro de un paréntesis el signo negativo antes y dentro del paréntesis tengo una división o una multiplicación u otra suma u otra resta con signos positivos, el signo anterior, ¿qué me dice la regla? Entonces, ¿a dónde voy? A la base o a la fuente que me va a decir cómo debo aplicar eso que necesito saber, que ya descubrí, que es el cómo, que ya sé que no entendí esa parte, entonces ¿a dónde tengo que ir? A ver eso. Y me vas a decir cuándo o cuánto. Primero el cuándo, cuando yo siento de que ya descubrí la primera parte del qué cosa o el qué, que es del cómo, cuando entro al dónde y el cuándo lo aplico, cuando pongo ese resultado, cuando ya estoy seguro de que ese es el resultado. Pero previamente tuve que pasar por el qué cosa, el qué y el dónde. Eso ya ahí vamos sacando de nuestro cerebro la función de la palabra complicado, porque ya entendimos y aprendimos que tenemos que pasar estas 4 preguntas para poder resolver la situación que tenemos. Pero nos queda la última parte de la palabra complicado. ¿Vamos a la última parte? Vamos. Bien, ahora vamos a la última parte de la palabra complicado. El do. El do de donar y el do de hacer. Esta parte es porque no nos hemos preguntado por qué y el para qué. Ese es el tema.
¿Por qué se me complicó? Porque no había descubierto el cómo. ¿Por qué se me complica? Porque no he descubierto el cómo, el cuándo, el cuánto de ese para qué va a servir. O sea, ¿para qué va a servir? ¿O por qué me respondió tal cosa? Estas dos últimas preguntas, que es el final, si no tenemos la respuesta, es porque no hemos ido desde el inicio, desde el cómo. Entonces, no hemos salteado 2 pasos anteriormente y por haber salteado los 2 pasos anteriormente, no tenemos la respuesta final. Como yo les dije, acá viene del donar, de hacer. Donar es un verbo, por consiguiente es una acción. El don, ¿qué es el don? Doña, don, o sea, vos, yo, tú, la persona. ¿Qué va a hacer la persona? ¿Qué hace la persona? De ahí viene el don. El don es tú. Cuando a vos te dicen doña Mónica, tú, Mónica, es lo mismo. Cuando te dice don Juan, tú, Juan, es lo mismo. Entonces, tú, que sos el don, ¿qué acción vas a tomar para obtener el resultado final? Entonces, si yo resuelvo esas ecuaciones matemáticas que puse, que están debajo del nene, este resultado, el resultado que tenga, voy a decir, cuando me pregunte la maestra o el docente por qué llegó a este resultado, porque yo me voy al anterior, que es aplicar, porque la regla de matemática dice que si hay un signo menos antes de un paréntesis, cambian de signo lo que están dentro del paréntesis. Ya tengo el porqué resuelto. Pero para llegar a ese porqué, ¿qué tuve que hacer antes? Ir a ver lo que decían las reglas de matemática. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Entonces la palabra complicado hay que recordar que no es lo que nos enseñaron, porque a nosotros nos enseñaron como que la palabra complicado es que te atás y no tiene resolución, o que te es pesado, una mochila pesada que no podés resolver. Pero el tema está en que no te enseñaron estas preguntas básicas de la vida para resolver en el acto, sin pérdida de tiempo. ¿Continuamos viendo esta palabra complicado? ¿Qué más tenemos para aprender de ella? Vamos. Bien, ahora vamos a la parte final, o casi final podemos decir también. Al final del complicado. ¿El complicado en qué se basa? En estas 5 preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Qué cosa y para qué? Cuando yo no tengo resuelta alguna de ellas es cuando se me complica. Pero, ¿es la palabra correcta para utilizar cuando hay algo que te cuesta resolver? No, no es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque complicado tu cerebro lo guarda como atado, como que no podés resolver. Pero podemos suplantar la palabra complicado por otra palabra que nos permite las resoluciones a las situaciones problemáticas que nos puedan surgir. ¿Vamos a ver la otra palabra? Dale, vamos. Bien, ya estamos en la otra parte. Entonces, complicado dijimos que no es lo correcto. ¿Y cuál es la correcta? Sí, la que estás leyendo. Difícil. ¿Y por qué es la correcta difícil? Porque difícil es la palabra contraria a fácil. Y yo tengo que llegar a que sea fácil. Entonces tengo una posibilidad de que de difícil pueda llegar a ser fácil. En cambio, complicado no tiene
palabra opuesta, por eso quedas trabado, porque no tiene ese pase o esa comunicación para poder cambiar esa situación. Entonces, ante una situación problemática que te encuentres en la vida, sea de la que sea, no solo de las materias escolares, sino de la vida diaria, no digas es complicado. Preferible que diga es difícil para dar posibilidad a la facilidad de poder cambiar eso que te es difícil. Entonces, a partir de ahora, complicado, nunca más. Es difícil, pero no imposible. Por eso de ahí viene ese refrán. Es difícil, pero no imposible, porque de difícil podés pasar al fácil y tener el éxito.